Ok, buenas noches. Para comenzar esta semana vamos a ver lo que sería una conclusión de lo que debería de ser el trabajo. Hemos visto resistencias variables como sensores. Hemos visto un cálculo para hacer manejo de relés con transistores. Entonces vamos a conjugarlo todo este día para que veamos cómo es que va a funcionar esto. Veamos. En el primer caso tenemos que manejar la resistencia R2, R3 para hacer nuestro divisor de tensión, y vamos a manejar una corriente en el relé. Veamos, el relé tiene que funcionar entre 80 y 100 miliamperios. Ahí ya está medido el valor, entonces solo necesitamos saber a qué dato le vamos a apuntar. En este caso vamos a asumir 90 miliamperios. Si tomamos que el transistor tiene un beta de 100, entonces estaríamos hablando de que el sistema necesitaría una corriente en la base de 0.9 miliamperios. Esto vendría a ser pues la beta dividiendo lo que sería la corriente de colector. En este caso estamos asumiendo que la corriente va a andar alrededor de los 90 miliamperios. En ese sentido, utilizando el método de las 3 IB, tendríamos nuestra IB como 0.9 miliamperios, nuestra 2 IB, que sería la de la resistencia 2 acá abajo, sería de 1.8 miliamperios, lo que nos sumaría 3 IB de este lado. Siguiendo el método del cálculo, estamos diciendo que el voltaje en este punto sería de 0.73 voltios, lo que nos daría que la R2 va a ser 0.73 voltios divididos entre 1.8 miliamperios. Eso nos va a dar un valor de 405.55 ohmios para R2. Como en este punto ya tenemos 0.73 y la fuente de poder para este ejercicio es de 10 voltios, entonces la diferencia sería el voltaje, más bien dicho, en la resistencia 1 sería los 10 voltios de fuente menos 0.73 voltios de la base emisor. Eso lo vamos a dividir entre 2.7 miliamperios, que correspondería a 3 veces la I de base. Eso nos dará 3.433 kilowatts, lo que serían 3.433.33 ohmios. Con eso vamos a tener el sistema trabajando a su máxima expresión. Veamos. Si evitamos el uso de la resistencia como un medio de control y nos quedamos simplemente con el hecho del ejercicio del divisor de tensión que nos lleve a manejar lo que sería la corriente en el colector, vamos a poder ver el trabajo, ¿no? ¿Qué esperaríamos? Que aquí tengamos alrededor, en este punto esperaríamos tener alrededor de 90 miliamperios, y en este punto acá el consumo de lo que sería la resistencia de 10 watts. Ojo, no es un foco normal, es un foco diferente, un foco de potencia. Y el relé, como ya hemos visto y han podido leer en las presentaciones, es un mando a distancia, donde lo que queremos que con una pequeña corriente en la bobina manejemos lo que sería una corriente grande en sus contactos. Para ello vamos a cerrar el switch acá y podríamos ver el funcionamiento del ejercicio completo. Veamos. Cierro y efectivamente aquí tenemos los 90 miliamperios que esperábamos para que funcionara el sistema, y aquí está la lámpara cerrada. Nos da 756 miliamperios,
Eso pudiera ser más voltaje, menos voltaje, eso va a depender de la capacidad que tengan los contactos para manejar esto. Si la corriente es demasiado grande, entonces se coloca otro elemento que se llama contactor. Justamente ustedes ya tienen también ese dato en lo que serían sus presentaciones, lo que nos dejaría el poder manejar más corriente en el sistema. Ahí tienen ustedes su sistema trabajando, efectivo, funcionando, con el cálculo del divisor de tensión y el ejercicio que tiene que ver con el método de las 3 y B. Y con esto ya tendríamos nuestro sistema funcionando de manera eficiente.